¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Yo soy el pastor Josué Muñoz, pastor de la iglesia Bendecidos para Bendecir, ubicado en Alameda 341, en pleno centro de Santiago y apenas a 50 metros del Cerro Santa Lucía. Les digo nuevamente que es un privilegio, es un honor, una bendición, y agradezco al Señor por esta oportunidad de estar frente a esta cámara y llegar hasta usted, donde usted se encuentre, y a través de este medio compartir la palabra de Dios, alimentar su fe. Dios me dio una tarea, me asignó una responsabilidad, y esta es enseñar, compartir el don que Él me ha dado acerca de la fe. La fe es importantísima porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Romanos 1, 17 dice, el justo por la fe vivirá. Y hoy, una vez más, vamos a añadir alimento para su fe. Vamos a hablar de fe, de manera que las promesas guardadas en este testamento, este es el testamento, el antiguo y el nuevo, donde hay una herencia para los hijos de Dios. Vamos a hablar de la identidad, la verdadera identidad del Hijo de Dios. De modo que usted pueda descubrir y actuar, vivir por la fe con su nueva identidad. Ese es el tema de este día. Por lo tanto, yo le invito que después de este break, como se dice ahora, vamos a pasar al tema en sí. Quiero invitarles a que me escriba, ahí aparece un número telefónico, una dirección, aparece la página de la iglesia, Bendecidos para Bendecir, aparecen artículos, de modo que si usted me escribe y me comenta cómo ha sido este programa, cómo ha afectado su vida este programa, yo me voy a quedar muy contento y con nuevo ánimo voy a poder estar cada semana entregando la bendita palabra de Dios. Vamos a tener testimonio en los próximos programas, vamos a tener testimonios presentes aquí en el set. Así que yo le invito, no se separe y sigamos juntos alimentando nuestra fe, hablando de fe. Amén. Continuamos. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos, como les decía hace unos minutos, a su programa Hablemos de Fe. Hoy vamos a hablar acerca de la identidad del Hijo de Dios, la restauración de la identidad, la restauración de la verdadera identidad. Este es un tema que me va a tomar varios programas porque en Chile particularmente la identidad del creyente fue estigmatizada, fue menoscabada, fue a través de los años, especialmente el siglo pasado, ridiculizada y puesta en una escena de menoscabo, de menosprecio. Fuimos muy menoscabados, fuimos tratados como canutos, pobres, ignorantes y locos. Y lo triste, como lo dije en unos programas así, lo triste de esto es que hubo gente, y todavía hay gente, y debo decirlo con un poco de tristeza, aceptó como un honor el ser tratado como canuto, pobre e ignorante. Y no es así. Nosotros, de acuerdo a la Escritura, hemos recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios, el derecho de ser llamados hijos de Dios. En el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, se lo voy a leer, aunque muchos creyentes
lo sabemos de memoria, dice así: a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, hablando y ampliando este pensamiento cuando escribe a los hermanos en Roma, a la iglesia en Roma, le dice en el capítulo 8, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 19. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué causó que la religión nos vilipendiara y nos estigmatizara, menoscabando la dignidad del Hijo de Dios, tratándolo de Canuto, seguidor de un hombre llamado Canut de Bonn, predicador del siglo pasado, que nos limitó a ser seguidores de un hombre común y corriente, de un hombre que siendo hijo de Dios no dejaba de ser hombre? Y nosotros no somos seguidores de un hombre, nosotros somos seguidores de Jesucristo, el Señor de la iglesia, el único jefe de la iglesia, el único Señor y cabeza de la iglesia. Ahora bien, para restaurar la identidad es importante entender los fundamentos que nos da la palabra de Dios de lo que significa ser un hijo de Dios. Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, se nos imputó un derecho, un poder, ser llamado hijo de Dios. Llamado hijo de Dios. Piensa un momento, ¿un hijo de Dios un mendigo? ¿Un hijo de Dios un ignorante? ¿Un hijo de Dios un loco? ¿Un fanático? No, 1000 veces no. Un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, bendecido con toda bendición. Por eso es que la Escritura dice aquí, cuando Pablo escribe a los romanos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu, nosotros nacimos de nuevo por el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu que vino a nosotros y nos hizo nacer de nuevo y nos dio una nueva identidad. Y en el libro de Romanos capítulo 8 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dios nos adoptó como hijos suyos y dice, Abba Padre. Es decir, que nosotros podemos llamar a Dios papá, papito. Es otra identidad que hemos recibido. Y en el libro de los Corintios, en la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo o es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno es de Cristo, es nueva criatura, nueva persona, una nueva identidad. Hace apenas unas semanas, yo bauticé 16 hermanos y le dije, ustedes serán sepultados en las aguas, morirá una identidad con la que nacieron. Eso se llama el viejo hombre. Será sepultado en las aguas. Se levantará por la fe una nueva persona, una nueva criatura. Y esa fe está en el hecho que yo recibo una nueva identidad. Es más, en el libro de Apocalipsis dice, en los primeros capítulos, que nosotros hemos recibido un nuevo nombre. Cuando lleguemos al cielo, tengamos un cuerpo incorruptible de gloria, recibiremos un nuevo nombre.
Hay un nuevo nombre que Dios nos dio, pero aún aquí en la tierra tenemos un nombre que es el Hijo de Dios. Tú eres hija, hijo de Dios. Piensa en eso. Bueno, bien, ¿qué pasa? Que el problema ocurre porque nosotros tenemos la tendencia de vivir bajo el nombre que recibimos. El nombre que me dieron mis padres me mantiene a mí limitado a cierto, soy nacido en una nación, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ahí está toda mi familia. Pues bien, esa es mi identidad natural con la que yo nací en la tierra. Pero tengo otra identidad, y esa identidad es que yo no solamente soy hijo de don José y de doña Delia, yo soy hijo de Dios también. Ahora, junto con ser hijo de Dios, mi Biblia dice que yo soy heredero de las promesas de Dios. Y si soy heredero, soy coheredero con Cristo. De manera que lo que Cristo hizo por mí, lo hizo para que yo como coheredero con Él me apropie de eso. De modo que ahora se rompe una maldición, se rompe la maldición de la pobreza. Yo no solamente no sigo a un hombre, soy seguidor de Cristo, sino que ahora yo soy bendecido con toda bendición. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios. Bueno, pero ¿herederos de qué? ¿Heredero de qué? De las promesas. Heredero de lo que está escrito en este libro sagrado. Heredero de la palabra dada por Dios. Y mi Dios dice esto en el libro de Ageo. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Soy heredero entonces de las riquezas que Dios tiene asignadas para nosotros. Entonces aquí es donde se produce un bloqueo mental en la mayoría de los cristianos. El pastor está hablando de riquezas. El pastor cree que todos tenemos que ser ricos. Depende de lo que se llame riqueza. Yo hablo siempre de sobreabundancia, de tener más de lo necesario, más de lo que uno necesita para poder dar con generosidad, con abundancia. Muy bien. Yo lo mencioné en unos programas y esto lo voy a mencionar repetidas veces. Que el plan de Dios, el plan escrito en su palabra, es que yo como hijo de Él viva de acuerdo a los planes y a la provisión que Él ha asignado para mí. El mejor ejemplo que tengo es, tal como se los prometí, es el ejemplo del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, comenzando con el verso número 11, dice que había un hombre que tenía 2 hijos y el menor le pidió la herencia al padre y el padre le repartió los bienes. El hijo desperdició todo, lo malgastó todo, comenzó a tener hambre y un hacendado lo mandó a cuidar a sus chanchos, puercos, cerdos dice aquí. Chancho le decimos nosotros, y deseaba alimentarse con las algarrobas que comían los cerdos. Y de repente dice esto, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La parábola que está enseñando Jesús nos está mostrando no solo un padre amoroso, porque la mayoría de los creyentes dicen, yo sé que Dios es amor, Dios es amor, Él es bueno, Él nos ama. Pero ¿por qué nos cuesta entender que también mi Padre Celestial es generoso? Si aquí dice, ¿cuántos jornaleros, sirvientes, empleados de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lo que hace el hambre que estaba pasando este joven, lo hace reflexionar y volver en sí en la necesidad de decir, ¿cómo es posible que yo esté viviendo una vida miserable, alimentando cerdos, deseando comer y nadie me da? Y en la casa de mi padre los empleados tienen abundancia. Primero descubre que hay abundancia. Y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí viene el problema con el pecado. ¿Cuál es el principal obstáculo para que tú como hijo
te apropias de las riquezas, las bendiciones, todo lo que Dios tiene. No quiero decir esto, riqueza, de ser multimillonario y de tener dinero para derrochar. No, simplemente bienes suficientes para vivir decentemente como hijo. ¿Cuál fue la expectativa? ¿Qué fue lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que descubrimos nosotros? Cuando el hombre confiesa su pecado, el Padre le devuelve todo. Pero el problema número uno que ocurre es que yo he pecado, hermano. Yo no he sido fiel en dar a Dios lo que es de Dios. No he sido buen diezmador, no he ofrendado regularmente. ¿Y cómo Dios me va a bendecir? Él no te va a bendecir ni te va a dar lo que Él ha prometido porque tú lo mereces. Te lo tiene que dar porque eres su hijo. Dice la Biblia que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. El joven vuelve a la casa de su padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El joven quería que lo pusiera con los jornaleros. O sea, a ese extremo estaba llegando, que se pusiera como un empleado. Y el papá dice: no lo dejó terminar la frase. El padre lo interrumpe y dice: sacad el mejor vestido y vestirle. ¿Qué es lo que hizo el padre? No solo lo perdonó inmediatamente, no le reprochó nada. No le reprochó nada. Simplemente le perdonó y al perdonarle le devolvió todo lo que había perdido en esos años o en los meses cuando se fue de casa. El tiempo que estuvo fuera de casa dejó de recibir beneficios. Yo me imagino que tiene que haber vendido su anillo, tiene que haber vendido sus calzados, su ropa elegante. Pero lo que me llama la atención es esto. Él, igual que nosotros, cuando le fallamos a Dios, pensamos: yo no merezco nada. Yo no merezco ni siquiera ser llamado hijo de Dios. Ahora, lo terrible ocurre en las iglesias, especialmente en Chile, que cuando un hermano se descarría, se aparta del Señor, comete una falta del orden que sea, se emborrachó, se fue con mujeres, abandonó su casa, se divorció, lo que haya hecho ya, o lo pillaron robando, lo metieron preso, no sé. Lo peor de todo es que los hijos de Dios, que estamos para restaurar al hermano, como dice Gálatas, lo condenamos en vida. Y por eso el hermano se siente indigno de sentirse hijo y se siente arrinconado por allá. La ventaja que tiene una congregación grande como la nuestra es que llega gente así y uno se da cuenta que se sientan arrinconados, así como que para que nadie los vea, pero empiezan a levantar la cabeza cuando yo hablo del perdón, del amor incondicional de Dios, y luego veo sus rostros llenos de lágrimas y digo: gloria a Dios, alguien está siendo restaurado por la palabra de Dios. Y lo que Dios restaura en primer lugar es la dignidad de hijo. Eso es lo que dice la palabra. Su padre, movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, lo besó, sin haberse bañado. Todavía no se había bañado. Lo besó antes que se hubiese bañado, antes de ponerle vestido nuevo. Después de eso dice: traigan el vestido, hagamos fiesta. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? La imagen que me muestra este pasaje de Lucas capítulo 15 es la de un padre amoroso, perdonador. Es la imagen de un Dios, de un padre generoso, que restaura la identidad. Lo primero que hizo este padre fue restaurar la identidad. Y la prueba de que el hijo mayor que estaba en casa no entendía quién era, está en el hecho de que el hijo mayor, que refleja al hijo religioso, que está siempre en la iglesia, que está siempre en las cosas de Dios, pero que no entiende quién es, le dice: padre, hiciste una fiesta para tu hijo, que malgastó su dinero, tu dinero, con rameras y todo esto, y a mí que soy tu hijo no me has dado ni un cabrito para comerme, para deleitarme con mis amigos. Le dice, el padre le dice: hijo, espera un poco, hijo, todas mis cosas son tuyas, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquí está la prueba de que un hijo no entiende que es heredero de todas las cosas de papá y todas las cosas son
suyas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que tanto hijo de Dios, teniendo acceso a toda la provisión, a todas las bendiciones, no se apropie de ellas! Les voy a leer ahora lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? De las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham. Abraham, te bendeciré, bendeciré tu descendencia. Y no significa pura bendición espiritual. Como dicen algunos hermanos que son tan espirituales, dicen, hermanos, yo me conformo con las bendiciones espirituales. Entonces, cuando hay que edificar un templo, cuando hay que ayudar a un hermano que perdió el trabajo, que se le quemó su casa, hoy dicen, a mí me gustaría tanto haber podido ayudar, pero usted sabe, yo soy pobre, no tengo nada, así que no le puedo dar nada. Eso lo escuché mucho tiempo. Cuando había hermanos que yo me fui al seminario el año 75, me decían, hermano Josué, a mí me gustaría ayudarlo, pero usted sabe, yo soy tan pobre, no tengo con qué. Iba a predicar a una iglesia y me decían, hermano Josué, nos gustaría ayudarlo, pero nosotros somos tan pobres, no tenemos con qué. Porque exaltaron la pobreza, pues. Exaltaron la pobreza. Al contrario, 30 y tantos años después, a mí me da gusto decir a los predicadores, esta es su ofrenda. Y cuando la ven dicen, oh, pero esto es mucho. Le dije, es que aquí honramos a los siervos de Dios. Honramos a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque hay abundancia en la casa de Dios. Nosotros no tomamos una segunda ofrenda, entre comillas, de amor. Y esto no es opulencia ni es arrogancia, es una realidad. Los hijos de Dios somos los que tenemos los recursos destinados de mi Padre para bendición de su pueblo. Antes que termine esta serie, les voy a contar un testimonio que ustedes lo van a considerar increíble, increíble de la provisión de Dios. Cómo Dios ha provisto, porque yo creo que la restauración de la identidad de los hijos de Dios tiene que ver con la restauración de lo que la religión tradicional de este país le robó a los hijos de Dios cuando los trató de pobres. Y los demás decían, bueno, de los pobres es el reino de los cielos. Y eso no es lo que dice la Biblia. De los pobres en espíritu, no pobres económicos. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Que salgas de la pobreza, porque eres heredero de las bendiciones que Dios dio a Abraham, las bendiciones que Dios nos da a través de Jesucristo, porque Él dice en la Biblia, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros seamos enriquecidos en todo. No es que Él vivió como pobre, y voy a hablar de los 7 mitos más adelante, de que Jesús nunca era pobre. Jesús no fue pobre. Ese es un mito, es una mentira, es una tergiversación de las Escrituras. Es más, ¿se acuerdan que dice que un rico, José de Arimatea, le dio sepultura de rico? Oiga, con los ricos fue en su sepultura. Es que él no tenía dónde recostar su cabeza. No, esa es una tergiversación de una verdad que no tiene nada que ver. Amado, tú eres hijo de Dios, dice la Biblia, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y no heredero del cielo, heredero de las promesas aquí y en la tierra. Ahora eres heredero de las promesas escritas en la palabra de Dios. ¿Saben por qué compramos un terreno en el centro de Santiago, en Alameda 341? ¿Por qué una congregación, en ese tiempo no éramos más de 300, 400, pudimos comprar una propiedad en más de 600 millones de pesos? Yo no podía contar a la gente y decir, a ver, ¿cuántas empanadas vamos a vender? ¿Cuántos completos? ¿Cuántas ofrendas de sacrificio vamos a hacer? No. Yo dije, Dios va a proveer, pero busquemos el mejor lugar. ¿Saben por qué? Porque somos hijos del Dios del cielo. Y mi Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dije, esta tierra es de mi Dios. Esta tierra es de mi Dios. Esta tierra es de mi papá
Y estos 1000 metros cuadrados los reservó Él para sus hijos. ¡Aleluya! Y la reservó para nosotros. Entonces movió todas las cosas que tenían que moverse y nos compramos esa propiedad, donde será edificada ahora una catedral para la gloria de Dios, con recursos sobrenaturales. Porque, ¿saben qué? ¿Les digo un secreto? ¿Saben quién es mi papá? El dueño del oro y de la plata. El que tiene todos los recursos, Él es tu Padre y es mi Padre. Bendito sea su nombre. Vamos a continuar el próximo programa restaurando nuestra identidad, para que sepas que tú eres más que el hijo de José y de María. No, eres hijo de Dios, heredero de las promesas, heredero de toda bendición, que por la fe tú te puedes apropiar de ellas. Amén. Vamos a orar. En el minuto que nos queda, quiero invitarte a orar conmigo. Y voy a pedir esto. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que la revelación de tu palabra se manifieste en la vida de tu pueblo precioso, para que sepan que no son mendigos, que no son pobres e ignorantes, sino que son hijos tuyos, llenos de sabiduría. Padre, y que tú eres el Dios y Padre responsable, que has provisto todo para que tengamos en abundancia, aún ahora, aquí en la tierra. Gracias por tu favor y bendición y por la revelación de tu palabra, que es grabada en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amigos, mis hermanos, gracias por estar atentos, por compartir estos 30 minutos. Yo espero que me escriban, me llamen, ahí aparece un teléfono, una página que pueden visitar. Me gustaría saber de su recepción en Santiago y a lo largo del país, cómo está llegando esta señal. Si ha bendecido su vida, gloria a Dios. Si le ha causado dudas, escríbame. Amén. En cualquier caso, espero saber de usted. Que el Dios de paz les bendiga abundantemente una vez más. Amén y amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.